¿Te gustó el regalo que te di, mamá? La voz emocionada de mi nuera resonó en el teléfono. Miré a mi consuegra, que brillaba, destacando entre la multitud con un vestido de terciopelo rojo, y respondí. Tu mamá se lo quedó. Hubo un silencio de un segundo al otro lado. Y luego un grito desgarrador. ¿Usted le ha hecho daño a mi mamá? ¿Mi mamá? Me quedé helada, sin entender lo que significaba esa frase, cuando, ¡pum!, una explosión ensordecedora rasgó el aire. La copa en la mano de mi consuegra cayó, haciéndose añicos. En medio del suntuoso salón de fiestas, ese vestido rojo vibrante se convirtió de repente en el foco de la fatalidad. Mi nombre es Elena, y la historia que voy a contarte te hará temblar al darte cuenta de cuán delgada es a veces la línea entre un regalo de buena hija y una sentencia fatal. Todavía recuerdo esa noche. Los jardines de la residencia San Gabriel del representante de los residentes estaban espléndidamente iluminados, reuniendo a las caras más prestigiosas de la región para una recaudación de fondos benéfica. Me acurruqué junto a una columna de mármol, girando ligeramente mi copa de champán, tratando de mantener una sonrisa sociable, aunque mis pies ya empezaban a doler. No muy lejos de mí, en el centro de atención, estaba la señora Lupe, mi consuegra. Esa noche, estaba deslumbrantemente hermosa. Todas las miradas estaban puestas en ella, o más precisamente, en el vestido de terciopelo rojo oscuro que se ajustaba a su cuerpo voluptuoso. Suspiré suavemente y tomé un sorbo de vino. En realidad, esa prenda espléndida, originalmente no le pertenecía a la señora Lupe. Hacía solo unas horas, cuando el sol de la tarde aún era intenso, mi nuera Sofía me trajo a mi habitación una caja de regalo meticulosamente envuelta. Sonrió, con los ojos brillantes de devoción filial, diciendo que era un vestido que había mandado a hacer especialmente para que yo lo luciera en esta fiesta. Un vestido de terciopelo rojo con los hombros descubiertos, elegante y distinguido. Sin embargo, justo cuando me lo estaba probando frente al espejo, entró la señora Lupe. Apenas vio el vestido, sus ojos se iluminaron como si viera lingotes de oro. Exclamó con admiración. Palpó la suave tela de terciopelo y se lo probó, girando una y otra vez sin querer soltarlo. Al ver la codicia en la expresión de mi consuegra, solo pude sonreír con resignación. No me gusta pelear, y menos quería arruinar la armonía por una prenda de vestir. Ya he tenido demasiadas cosas hermosas en mi vida, así que se lo cedí. Viendo a la señora Lupe ahora riendo y hablando alegremente, gesticulando con una copa de vino en la mano entre la multitud, me sentí aliviada. Bueno, no importa quién lo use, siempre y cuando todos estén contentos. De repente, el teléfono en mi bolso vibró con fuerza. Era Sofía. Fruncí un poco el ceño. A esta hora ella debería estar en casa descansando. ¿Por qué me llamaría? Dudé un segundo y luego deslicé el dedo para contestar, llevándome el teléfono a la oreja, tratando de ignorar la música ruidosa a mi alrededor. Hola Sofía, te escucho. Al otro lado de la línea, la voz de Sofía sonó inusualmente alegre y ansiosa. ¿Te gustó? El vestido que te regalé. La pregunta de la niña contenía una intensa expectación, como si contuviera la respiración esperando una buena noticia. Pero había algo en su tono que me inquietó. No sonaba como una simple muestra de interés. Era más como una verificación. Levanté la vista hacia la señora Lupe. Estaba de espaldas a mí, destacando en el salón de fiestas como una llama roja brillante. Decidí decir la verdad. No había nada que ocultar sobre mi generosidad. Respondí con voz tranquila. Tu mamá se lo quedó. Le gustó tanto que se lo dejé a ella. El espacio en el teléfono se silenció de repente. Luego, de repente, Sofía gritó. Un grito que me desgarró los tímpanos, lleno de horror y desesperación absoluta. Usted ha perjudicado a mi mamá. Me quedé helada. El brazo que sostenía el teléfono se puso rígido. No tuve tiempo de entender lo que significaba esa loca frase. E inmediatamente, ¡pum!, una explosión ensordecedora resonó, seca, nítida, rasgando la atmósfera de falsa elegancia. Me sobresalté y me giré bruscamente en la dirección de la explosión. En medio del salón, la copa de vino en la mano de la señora Lupe cayó al suelo, el sonido del cristal rompiéndose. El cuerpo de la señora Lupe se sacudió como una marioneta a la que le cortan los hilos. Se tambaleó, con los ojos desorbitados por la sorpresa. En la pared de color crema justo detrás de ella, apareció un agujero negro,
con polvo de yeso esparciéndose por todas partes. La señora Lupe se desplomó sobre el frío suelo de piedra. El rojo del vestido de terciopelo se mezcló con el aterrador líquido rojo que comenzaba a manar de su hombro. El espacio quedó en silencio por un instante. Inmediatamente después estallaron los gritos. ¡Un arma! ¡Hay un arma! ¡Ayuda! ¡Le han disparado a alguien! Una escena de caos sin precedentes. La gente se empujaba y pisoteaba en busca de un lugar para esconderse. Los caballeros elegantes y las damas distinguidas ahora no eran más que animales aterrorizados buscando sobrevivir. Me quedé clavada en el sitio, con la mano aún aferrada al teléfono, temblando de pies a cabeza. Mis ojos estaban fijos en la señora Lupe, que yacía en el suelo, gimiendo de dolor. Afortunadamente, la bala solo le había rozado el hombro, pero en mi cabeza, el grito de Sofía de hace un momento resonaba como una maldición. Usted ha perjudicado a mi mamá. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabía ella, incluso antes de que sonara el disparo? Las sirenas de la policía rompieron la noche silenciosa del barrio de San Gabriel, reemplazando por completo las alegres melodías de mariachi de antes. Las luces intermitentes azules y rojas barrían las antiguas paredes de piedra, creando una escena caótica y espeluznante. Una cinta amarilla con las palabras "no pasar" se había extendido por el salón de fiestas, aislando completamente el área donde ocurrió el disparo. Los distinguidos invitados habían sido evacuados, dejando un desorden de copas rotas y manteles descolocados. La señora Lupe estaba acurrucada en un sillón de terciopelo en la esquina de la sala, que la policía había tomado prestada para los interrogatorios. Su hombro izquierdo había sido cuidadosamente vendado por los paramédicos. Afortunadamente, la bala solo había rozado el tejido blando, pero el shock emocional parecía haber derrumbado a esta pobre mujer. Temblaba violentamente, aferrando una taza de agua tibia con ambas manos, murmurando oraciones a la Virgen. Un inspector con un bigote espeso y ojos penetrantes se acercó. Cerró su libreta. Su voz era grave y seria. «Señora Lupe, hemos examinado la trayectoria de la bala. Definitivamente fue un intento de hacerle daño con premeditación. Un francotirador apostado en el edificio de enfrente. Por favor, trate de recordar. ¿Tiene algún enemigo? ¿Una deuda de dinero? ¿O un conflicto amoroso, por ejemplo?» La señora Lupe levantó sus ojos llorosos, negando con la cabeza frenéticamente. «Dios mío, solo soy una viejita de campo que vino a la ciudad a vivir con su hija. Toda mi vida solo he sabido ir al mercado y cocinar. ¿Cómo podría tener enemigos que quisieran hacerme daño? Están equivocados. Seguro que están equivocados». El inspector frunció el ceño, con una expresión de duda. Claramente, dispararle a una anciana inofensiva en medio de una fiesta de lujo era lo más absurdo del mundo. De pie a lo lejos, apoyada en el arco de la puerta, observé la escena con el corazón encogido. Sabía que el inspector estaba en un callejón sin salida, y también sabía que no podía quedarme callada más tiempo. El silencio en este momento significaba tolerar el mal. Respiré hondo, tratando de calmar mi corazón acelerado, y di un paso al frente. El sonido de mis tacones sobre las frías baldosas de cerámica atrajo la atención de todos. «Señor inspector», dije, tratando de mantener mi voz lo más calmada posible. Esa bala probablemente no era para ella. El verdadero objetivo del tirador, muy probablemente era yo. La habitación quedó en completo silencio. El inspector se giró bruscamente para mirarme, con una mirada tan afilada como una navaja. «Señora Elena, ¿qué quiere decir?» Señalé el hombro del vestido de la señora Lupe y dije lentamente: «El vestido rojo brillante que ella lleva puesto. Originalmente, era mi vestido». Comencé a relatar todo en detalle, desde que Sofía me trajo el vestido por la tarde hasta la extraña emoción de mi nuera al querer que me lo pusiera, y cómo se lo había cedido a la señora Lupe en el último minuto porque vi que le gustaba demasiado. El inspector escuchaba atentamente. Su pluma se movía rápidamente sobre el papel, pero cuando llegué a la llamada telefónica justo antes del disparo, su mano se detuvo. «Inspector, lo que más me heló la sangre no fue el disparo». Lo miré directamente a los ojos, enfatizando cada palabra. Fue lo que dijo mi nuera. Cuando le dije que su madre se había quedado con el vestido, ella gritó: «Usted ha perjudicado a mi mamá». Inmediatamente después de esa frase, sonó el disparo,
¿Cómo sabía ella de antemano que iba a ocurrir un incidente? El aire en la habitación se volvió pesado como el plomo. El inspector ordenó de inmediato a sus subordinados que citaran a Sofía en la comisaría para un interrogatorio urgente. En la comisaría, el aire estaba cargado de olor a tabaco y café frío. Me senté en la sala de espera, jugueteando con mi rosario, rezando en silencio para que la verdad saliera a la luz. Apareció Sofía. Entró con aspecto agitado, los ojos hinchados y rojos. Apenas nos vio a mí y a su madre sentadas allí, corrió a abrazar a la señora Lupe, llorando desconsoladamente como una niña agraviada. Ante las duras preguntas de la policía sobre la llamada telefónica, Sofía lo negó todo. Puso una cara de inocencia, sollozando una explicación. ¿De qué están hablando? Grité así porque tuve un mal presentimiento. Le regalé a mi suegra ese vestido tan valioso, pero ella se lo dio a mi mamá para que lo usara. Temí que mi suegra se ofendiera, y por eso, en mi pánico, dije cosas sin sentido. Solo soy una mujer débil. ¿Cómo me atrevería a planear algo así? Además, se trata de mi propia madre. Sofía lloraba desconsoladamente, actuando con tanta convicción que los policías comenzaron a dudar. No tenían pruebas, no había grabación de la llamada, no encontraron al tirador. Todo era solo mi testimonio unilateral, el de una suegra anciana, en estado de pánico después de un tiroteo. Pensaron que quizás había oído mal debido al estrés. El resultado fue exactamente lo que temía. La policía tuvo que liberar a Sofía por falta de pruebas para detenerla. Un coche negro nos llevó a las 3 de vuelta a la residencia. Durante todo el camino, nadie dijo una palabra. El silencio en el coche era tan opresivo que podía oír los latidos ansiosos de mi propio corazón. La señora Lupe, cansada y dolorida por la medicación, se había quedado dormida en el asiento trasero. Yo iba en el asiento del copiloto, con la mirada fija en la ventanilla, donde las farolas amarillentas se alejaban como ojos vigilantes. Y Sofía, ella estaba al volante, con las manos tan apretadas en el volante que los nudillos se le pusieron blancos. Por el espejo retrovisor, de vez en cuando captaba su mirada sobre mí, una mirada fría, sin emociones. Al llegar a casa, después de ayudar a la señora Lupe a subir a su habitación para que descansara, volví a la sala de estar para cerrar las puertas. La enorme casa estaba sumida en la oscuridad, solo iluminada por la tenue luz del candelabro de cristal del vestíbulo. Iba a servirme un vaso de agua para calmar los nervios, cuando de repente me di cuenta de que Sofía aún no había subido a su habitación. Ella estaba allí, justo en medio de la sala de estar. Sofía estaba inmóvil como una estatua. Su sombra se proyectaba larga sobre el suelo, cubriendo los patrones clásicos de las baldosas. No se había cambiado de ropa. Todavía llevaba el mismo conjunto con el que había vuelto de la comisaría. Me detuve, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Sofía se giró lentamente. Era la primera vez, después de tantos años como suegra y nuera, que veía a una Sofía tan expuesta. Ya no había sonrisa amable, ni aspecto recatado y respetuoso, ni esa voz dulce diciendo sí y claro. Me miró. Una mirada resentida, roja de ira y rencor. Sus ojos eran como los de un depredador al que le han arrebatado una presa deliciosa justo de la boca. Se clavaron en mi alma, sin ocultar hostilidad, sin ocultar instintos dañinos. No dijo nada, solo se quedó allí, mirándome fijamente. Esa mirada parecía decir: vieja desgraciada, tuvo suerte de salvarse esta vez, pero no cante victoria. Di un paso atrás, agarrándome instintivamente al brazo del sofá. Mi garganta estaba seca. Quería decir algo pero no podía pronunciar palabra. En ese momento, mi querida casa, donde había vivido más de la mitad de mi vida, llena de dulces recuerdos con mi esposo y mi hijo, de repente se sintió extraña y sumamente peligrosa. Regresé a mi habitación y cerré la puerta con llave. Por primera vez en las décadas que había vivido en esta mansión, tuve que cerrar con llave la puerta de mi propio dormitorio. Me apoyé en la gruesa puerta de roble y me deslicé hasta el frío suelo de baldosas. Mi respiración seguía agitada. Mi pecho dolía como si alguien lo estuviera apretando con una soga. La imagen de la mirada de Sofía en la sala de estar me atormentaba. Esos ojos inyectados en sangre, mostrando un instinto dañino sin disimulo, mirándome como a un enemigo mortal. ¿Era esa realmente la nuera devota que una vez conocí? Me levanté con esfuerzo y me acerqué al pequeño altar en la esquina de la habitación.
La luz de la veladora proyectaba un brillo amarillento y melancólico sobre la foto de Mateo, mi único hijo. Toqué el frío marco de la foto. Las lágrimas, que se habían secado hacía mucho tiempo, amenazaban con brotar de nuevo. Mi vida ha sido una serie de pérdidas. Mi esposo partió temprano por un terrible cáncer, dejándome sola para manejar el patrimonio familiar y criar a Mateo. Para mí, Mateo no era solo mi hijo, era mi mundo entero, mi esperanza de vida, el mijo que Dios me había regalado. Creció siendo un buen chico, inteligente, y luego se casó con Sofía. Todavía recuerdo como si fuera ayer el día que Mateo trajo a Sofía a casa para presentarla. Ella era tan dulce entonces, hablaba en voz baja, con ojos grandes e inocentes. En mi interior me alegré, agradeciendo a Dios por haberle dado a mi hijo una buena esposa. Cuando Sofía se mudó a vivir con nosotros, esta gran casa pareció cobrar vida. La traté como a mi propia hija, no le negué nada. Pensé que mi vejez transcurriría en paz junto a mis hijos y nietos, pero el destino es irónico. Hace 3 años, esa fatídica noche me lo arrebató todo. Mateo falleció en un incendio en el almacén donde trabajaba como gerente. La policía dijo que fue un accidente laboral. Esa noche, todos sus colegas se habían ido. Solo Mateo se quedó para hacer el inventario de fin de mes. El fuego se desató violentamente en el área donde se almacenaban los solventes, devorando todo el almacén y devorando a mi pobre hijo. Cuando llegué a identificar el cuerpo, estaba carbonizado, irreconocible. Me desmayé allí mismo. Ese dolor, incluso ahora, cada vez que lo recuerdo, siento como si miles de agujas me atravesaran el corazón. Después del funeral de Mateo, Sofía lloró sin consuelo. Ver a mi nuera tan demacrada me hizo sentir aún más pena por ella. Traté de tragarme las lágrimas para ser su apoyo. Luego vino lo del dinero del seguro. Mateo había contratado un seguro de vida por una suma muy grande, y la única beneficiaria legal era Sofía. Cuando la compañía de seguros transfirió esa enorme cantidad a la cuenta de Sofía, no lo pensé 2 veces, ni sentí envidia. Soy rica, no necesito el dinero de mi hijo. Simplemente pensé que era lo último que un esposo le dejaba a su esposa, para que Sofía pudiera vivir cómodamente el resto de su vida. No mucho después, Sofía me propuso tímidamente: «Mamá, quiero traer a mi madre a vivir con nosotros. Mi mamá en el pueblo la pasa muy mal y a menudo está enferma. Aquí, la casa es espaciosa, puede hacerte compañía para que no te sientas sola, y para mí será más fácil cuidar y ser buena hija con ambas». En ese momento, al oír esas palabras, me conmoví hasta las lágrimas. Acepté de inmediato. Pensé que Sofía era una nuera muy considerada, que se preocupaba por los mayores. Le abrí las puertas, le abrí los brazos para recibir a la señora Lupe en casa. Compartí mi ropa, mis joyas, y traté a mi consuegra como a una hermana. Durante los últimos 3 años, he vivido en esa burbuja de falsa felicidad. Confié ciegamente en la devoción de Sofía, en la sencillez de la señora Lupe. Pero esta noche, el disparo y la mirada de Sofía han rasgado el velo que cubría mis ojos. Me senté en la cama, con la cabeza entre las manos, tratando de reconstruir todo. ¿Por qué Sofía gritó: «Usted ha perjudicado a mi mamá», antes de que sonara el disparo? ¿Por qué me regaló ese vestido rojo brillante e insistió tanto en que me lo pusiera esa noche? Y esa mirada de hace un rato, esa mirada no era de ira espontánea, era la mirada de un enemigo, de alguien frustrado porque su plan perfecto había fallado. Me estremecí. Un escalofrío recorrió mi espalda desde la nuca. Las preguntas se agolpaban en mi mente, asfixiándome. Miré alrededor de mi familiar dormitorio, los muebles de lujo, la foto familiar feliz colgada en la pared. Todo de repente se sentía extraño y falsamente aterrador. En esta habitación vacía, al unir las piezas de mis recuerdos, me di cuenta con un escalofrío de que mi generosidad y confianza probablemente habían sido vistas como estupidez. Fui demasiado ingenua al abrirle la puerta a esas personas, o mi instinto había estado dormido demasiado tiempo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido tu intuición diciéndote que estás criando cuervos? Compártelo conmigo en los comentarios para saber que no estoy sola en esta terrible duda. Tal como mis malos presentimientos indicaban, en los días siguientes al tiroteo, la mansión se convirtió en una tumba fría. El aire en la casa era denso, tan pesado que era difícil respirar.
Sofía se había quitado por completo la máscara de docilidad que había llevado durante tanto tiempo. Ya no era la nuera que se levantaba temprano para preparar el café, preguntando constantemente por mi salud. En su lugar, había una mujer extraña, hosca y llena de resentimiento. Caminaba por la casa como un fantasma. El taconeo de sus zapatos sobre las baldosas resonaba desafiante, como si quisiera romper el silencio inherente del lugar. Las tareas del hogar fueron completamente descuidadas. La cocina estaba fría y vacía. Las macetas de caléndulas en el pasillo comenzaron a marchitarse por falta de agua. Mi desayuno ahora consistía en unas tortillas frías y un vaso de jugo de naranja agrio, servido bruscamente en la mesa sin ninguna invitación a comer. Cuando me sentaba a comer, Sofía solía apoyarse en el marco de la puerta de la cocina, con los brazos cruzados. Sus ojos me miraban fijamente, sin decir una palabra, pero en esa mirada oscura podía leer la frustración de una perdedora. Me miraba como a una espina clavada, un obstáculo obstinado que se negaba a desaparecer para que ella pudiera apoderarse del patrimonio. Tragué un trozo de pan seco que me supo amargo en la garganta. Entendí que estaba usando tácticas psicológicas para torturarme, pero lo que más me indignaba no era la actitud de Sofía hacia mí, sino cómo trataba a su propia madre. La señora Lupe todavía se estaba recuperando en la habitación de invitados. La herida de bala en el hombro, aunque no ponía en peligro su vida, era dolorosa, y sumado al shock emocional, la dejó postrada en cama. Se suponía que una hija devota debería estar a su lado, cuidándola y consolando a su madre que acababa de escapar de la muerte por un pelo. Pero no. Esa tarde, al pasar por la habitación de la señora Lupe, escuché el sonido de algo rompiéndose. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Contuve la respiración, me pegué a la gruesa pared y miré adentro. Sofía estaba de pie en medio de la habitación, señalando directamente a la cara de su madre. La señora Lupe se encogió en la cama, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué lloras?», siseó Sofía, su voz llena de amargura. «Solo fue un rasguño, y actúas como si te estuvieras muriendo. Si ese día no hubieras sido tan codiciosa, si no hubieras insistido en ponerte ese maldito vestido, nada de esto habría pasado». La señora Lupe sollozó, su voz temblorosa y débil. «Yo, lo siento. Es que me pareció tan hermoso. No sabía. No sabías». Sofía se burló, interrumpiendo a su madre. «Claro, vieja y todavía ambiciosa. Has sido pobre toda tu vida. Deberías conformarte con tu lugar, en lugar de aspirar a más, queriendo usar cosas que no te pertenecen. ¿Sabes que tu codicia arruinó mi gran plan?». Se me heló la sangre. Esa frase fue como una daga afilada en mis oídos. Así que eso era. Ese vestido rojo era el sacrificio. Su plan era que yo lo usara, y la que debería estar acostada allí era yo. La codicia accidental de la señora Lupe me salvó la vida y frustró el cruel plan de su propia hija. Sofía pateó con rabia la pata de la cama y se dio la vuelta para salir. Rápidamente retrocedí, escondiéndome detrás de una gran maceta de palma en la esquina del pasillo. Viendo desaparecer la espalda de Sofía, mi corazón latía con fuerza por el miedo y la indignación. Ya no era humana. Si consideraba a su propia madre una herramienta, un obstáculo, ¿qué era yo? Una suegra, para ella. Volví a mi habitación y cerré la puerta con llave. Una sensación de inseguridad me invadió. Esta enorme casa ahora estaba llena de trampas. Cada vaso de agua que bebía, cada paso que daba, podría ser el último. No podía quedarme sentada esperando que me pasara algo. La policía se había dado por vencida por falta de pruebas. Tenía que salvarme yo misma. Me acerqué al viejo escritorio de mi difunto esposo. Hacía mucho tiempo que no lo tocaba. Abrí el cajón inferior y busqué entre los papeles amarillentos una vieja agenda de cuero marrón gastada. Era la agenda personal de mi esposo. Pasé las páginas, mis dedos temblorosos buscando un nombre familiar. Rogelio. Era el mejor amigo de mi esposo, un veterano ex detective de homicidios que, tras jubilarse, se había convertido en detective privado. Rogelio era conocido por ser íntegro, discreto y por tener contactos clandestinos a los que la policía a menudo no podía llegar. Miré el reloj de la pared. Eran más de las 11 de la noche. Fuera de la ventana, el canto de los grillos se mezclaba con el silbido del viento a través de las rendijas de la ventana, creando sonidos melancólicos. Respiré hondo para armarme de valor
y marqué el número. El teléfono sonó una y otra vez. Estaba tan nerviosa que las palmas de mis manos estaban empapadas de sudor. ¿Seguiría usando este número? ¿Ayudaría a una viuda como yo? ¿Aló? Una voz ronca y grave sonó al otro lado de la línea. La voz de un hombre experimentado, con un toque de cansancio por la edad, pero aún llena de autoridad. Rogelio. Soy yo, Elena. La esposa de Mateo, padre, dije, tratando de que mi voz no temblara, pero aún se notaba la emoción. Hubo un breve silencio al otro lado, y luego su voz se volvió mucho más amable. ¿Elena? Por Dios, ¿cuántos años han pasado? Acabo de leer en el periódico sobre el tiroteo en tu casa. ¿Estás bien? Las lágrimas casi brotaron. En medio de esta tormenta, una sincera palabra de un viejo amigo me ablandó, pero sabía que no tenía tiempo para sentimentalismos. Estoy viva, Rogelio, pero me temo que no por mucho tiempo. Bajé la voz, susurrando al auricular, mirando hacia la puerta por si alguien escuchaba. ¿Qué pasa, Elena? ¿Estás en peligro?, preguntó Rogelio insistentemente, su tono cambiando al modo de alerta de un detective profesional. Apreté el teléfono, mi mirada fija en la oscuridad que envolvía la habitación. Rogelio, necesito tu ayuda. Algo muy importante y estrictamente confidencial. Quiero que investigues a mi nuera, Sofía. ¿Sofía?, se sorprendió. ¿La nuera de la que siempre hablabas también? Sí, pero eso fue antes. Ahora, sospecho que no es tan simple como parece. Rogelio, el tiroteo del otro día no era para la señora Lupe, era para mí, y sospecho. Dudé un momento, y luego decidí expresar mi mayor temor. Sospecho que la partida de mi hijo hace 3 años tampoco fue un accidente. Al otro lado de la línea hubo silencio. Solo se oía la respiración pesada de Rogelio. Él conocía mi carácter. No soy de las que sacan conclusiones precipitadas. Si yo había hablado, significaba que la situación era extremadamente grave. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Rogelio, breve y conciso. Síguela, dije con voz firme. Sigue todos sus movimientos, todas sus llamadas, a todas las personas con las que se reúne. Necesito pruebas, Rogelio. Necesito saber quién es realmente el demonio que vive en mi casa y qué está tramando. De acuerdo, respondió Rogelio de inmediato, sin dudar. Por el alma de tu esposo y por tu seguridad, lo haré. Empezaré mañana por la mañana. Ten cuidado, Elena. No dejes ver ninguna debilidad. Sigue actuando como una anciana asustada y débil. El cazador suele bajar la guardia cuando la presa parece inofensiva. Entendido. Gracias, Rogelio. Colgué. El largo pitido se apagó, devolviendo el silencio a la habitación. Me quedé sentada en la oscuridad, pero extrañamente, el miedo de antes había disminuido un poco. En su lugar, había una determinación de acero. 3 días después de esa fatídica llamada, recibí un mensaje de Rogelio. Me citó en un pequeño café, escondido en un antiguo callejón empedrado cerca de la catedral. El lugar era tranquilo, con una tenue luz amarilla y el olor a café tostado flotando en el aire silencioso, perfecto para reuniones discretas. Llegué temprano y elegí una mesa en el rincón más apartado, de espaldas a la puerta pero con vista a través de un espejo en la pared. Mi corazón latía con fuerza, cada latido pesado como un martillo en mi pecho. Rogelio entró. Llevaba una chaqueta de cuero gastada y un sombrero de ala ancha que le cubría la mitad del rostro. Apenas se sentó, no pidió nada de beber ni hizo preguntas de cortesía. El rostro del viejo detective estaba marcado por las arrugas de la tensión y la gravedad. Me miró, sus ojos llenos de compasión mezclada con preocupación. Elena, tienes que mantener la calma. Su voz era grave y ronca. Lo que estás a punto de ver y oír es más cruel de lo que habíamos imaginado. Apreté el pañuelo en mi mano sudorosa y asentí levemente. Me había preparado para lo peor, pero resultó que mi imaginación era demasiado limitada en comparación con la maldad humana. Rogelio sacó lentamente un sobre amarillo de su bolsillo y lo deslizó hacia mí sobre la mesa de madera rugosa. Mira esto primero. Abrí el sobre. Dentro había un fajo de fotos. La primera foto que vi fue de mi nuera, Sofía, sentada en un coche desconocido. Pero no estaba sola. A su lado había un hombre corpulento, de piel morena, con un rostro anguloso lleno de rudeza y peligro. La segunda foto, la tercera, la sangre se me subió a la cabeza.
Sofía estaba besando apasionadamente a ese hombre en pleno día, en un aparcamiento desierto en las afueras. La sonrisa en su rostro era radiante, coqueta, completamente diferente a la expresión triste y recatada que siempre mostraba en casa frente a mí. «¿Quién es este hombre?», pregunté, con la voz temblorosa de ira. Rogelio puso un delgado expediente sobre la mesa, golpeando suavemente la foto del hombre con su dedo índice. «Se llama Javier, un tipo que vive al margen de la ley. No es un delincuente cualquiera, Elena. Es un francotirador profesional, especializado en contratos de caza furtiva». Sentí un escalofrío por la espalda. Este detalle coincidía terriblemente con el tiroteo en la fiesta. La bala clavada en la pared, la trayectoria precisa hasta el milímetro, desviada solo por un movimiento inesperado. «Y lo más doloroso», continuó Rogelio, su voz bajando de tono, «según mi investigación, esta relación no es nueva. Llevan viéndose más de 3 años. Es decir, desde que tu hijo Mateo todavía vivía». Me tapé la boca para reprimir un sollozo. Así que a mi pobre hijo le habían sido infiel en su propia casa sin que él lo supiera. Pero Rogelio no se detuvo. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña grabadora negra. «Ayer, coloqué un dispositivo de escucha bajo el coche de Sofía. Esta mañana, condujo hasta un almacén abandonado para encontrarse con Javier. Su discusión fue grabada en su totalidad. Presionó el botón de play. La cinta comenzó a girar. Se escuchó un crujido, luego el sonido de un motor apagándose y una puerta de coche cerrándose de golpe. La voz de Sofía sonó, estridente y ansiosa. «Inútil. No eres un tirador de élite. ¿Por qué fallaste? ¿Por qué esa vieja sigue viva y coleando?» La voz de un hombre, sin duda Javier, respondió, brusca y resentida. «Cállate la boca. Me dijiste que apuntara al vestido rojo. Dijiste que tú misma se lo habías regalado y la habías presionado para que se lo pusiera, para que yo pudiera identificarla fácilmente entre la multitud. Apunté directamente a ese vestido rojo. ¿Quién iba a imaginar que en el último momento se lo cambiaría a tu madre?» «Esa maldita vieja», siseó Sofía. El sonido de sus manos golpeando el volante se oyó claramente. «Es como si tuviera un ángel de la guarda. Y mi madre es una tonta. Ve algo bonito y se le iluminan los ojos. Casi me hace culpable de dañar a mi propia madre». En el café, el ambiente pareció congelarse. Me quedé inmóvil, completamente paralizada. Así que eso era. Ese vestido de terciopelo rojo no era un regalo filial. Era una marca de la muerte. Mi nuera había usado el propio brillo del vestido para marcarme como objetivo para que su amante me eliminara. Mi generosidad al ceder el vestido me salvó la vida accidentalmente y puso a la señora Lupe al borde de la muerte. En la grabación, la voz de Javier sonó, fría y despiadada. «El plan del francotirador ha fallado. La policía está buscando por todas partes. Ya no podemos usar armas de fuego». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Sofía. Su voz temblaba de ira pero también de cálculo. «Esa vieja está empezando a sospechar. La forma en que me mira es extraña. No podemos esperar más. No quiero vivir esta vida de viuda pobre ni un día más. Quiero el dinero, Javier. Usemos el método antiguo». La voz del hombre se volvió grave, con un tono mortal. «Usemos veneno, silencioso, sin ruido, como lo hicimos hace 3 años». Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Cómo lo hicimos hace 3 años? Sofía se rió en la grabación, una risa salvaje. ¿Te refieres a ese condimento especial? De acuerdo. Esta vez aumentaré la dosis. Enviaré a esa vieja a reunirse con su estúpido hijo pronto. Pobre Mateo. Hasta el momento en que falleció en ese almacén, seguía pensando que yo era la esposa más fiel del mundo. Se fue sin saber quién le hizo daño. Así son de ingenuos en su familia. Rogelio presionó el botón de stop. El silencio nos envolvió. Pero en mi cabeza, la explosión fue más fuerte que una bomba. Su estúpido hijo. Se fue sin saber quién le hizo daño. Apreté los dedos contra la mesa de madera con tanta fuerza que mis uñas se rompieron, pero no sentí dolor. ¿Qué era este dolor físico comparado con el dolor que me desgarraba el alma? Mi hijo, mi Mateo, no partió por un accidente laboral. No partió por un percance. Le hicieron daño. Fue su propia esposa y su vil amante quienes lo planearon. Probablemente lo envenenaron o lo drogaron y luego prendieron fuego al almacén para destruir pruebas,
creando una escena falsa para cobrar el seguro. Y ahora querían usar el mismo guión para acabar conmigo. Las lágrimas brotaron de mis ojos, calientes y saladas, pero no lloré en voz alta. Me mordí el labio hasta sangrar para evitar que el grito de indignación escapara de mi garganta. La grabación se había detenido, pero el frío seguía recorriendo mi espalda. ¿Qué debía hacer? ¿Rendirme o luchar hasta el final? Si estuvieran en mi lugar ahora, enfrentando una verdad tan cruel que es imposible respirar, ¿elegirían el silencio para proteger su vida o aceptarían el peligro para desenmascarar al diablo? Por favor, denme un consejo, un poco de empatía en los comentarios, porque en este momento realmente necesito un apoyo moral. Apenas salimos de la cafetería, Rogelio y yo fuimos directamente a la jefatura de policía de la ciudad. Ya no había dudas ni miedos. La cinta de audio en el bolsillo de mi chaqueta pesaba 1 tonelada, porque contenía la voz del diablo y la injusticia sufrida por mi hijo. Nos llevaron al despacho del capitán de la brigada de homicidios, el señor González. Era un hombre de mediana edad, con un rostro firme y ojos brillantes bajo unas cejas pobladas. Después de escuchar la grabación y ver las fotos que Rogelio proporcionó, el señor González golpeó la mesa con fuerza. Maldita sí, tratan la vida humana como si fuera basura. El ambiente en la habitación se volvió extremadamente tenso. El señor González levantó inmediatamente el teléfono y ordenó a sus subordinados que reabrieran el expediente del incendio de Mateo de hace 3 años. El caso, que había sido clasificado como accidente, ahora mostraba claros indicios de un plan organizado para hacer daño y obtener un beneficio. Sin embargo, el señor González se volvió hacia mí con una mirada preocupada. Señora Elena, nos enfrentamos a gente muy astuta. Esta cinta demuestra que tienen un plan, pero para acusarlos ante un tribunal por la partida de su hijo, necesitamos más que eso. Además, están planeando envenenarla. Si los arrestamos ahora solo con el cargo de conspiración para hacer daño, podrían contratar a un buen abogado para eludir la ley, y el caso de Mateo quedaría en un callejón sin salida para siempre. Apreté mi rosario en la mano y pregunté con urgencia, ¿entonces qué debo hacer? ¿Simplemente sentarme a esperar que algo me pase? El señor González negó con la cabeza y bajó la voz al mínimo, como si temiera que las paredes tuvieran oídos. No, les tenderemos una trampa. Usted será el cebo. El plan se trazó rápida y audazmente. Un equipo de policías encubiertos fue enviado a los alrededores de la residencia. Se harían pasar por trabajadores de la construcción, jardineros de las casas vecinas para vigilar 24/7. Cada movimiento de Sofía y su amante Javier estaría bajo vigilancia, pero la tarea más difícil me correspondía a mí. El señor González me miró directamente a los ojos, instruyéndome con firmeza. Señora Elena, debe regresar a esa casa. Debe seguir viviendo con su nuera como si no supiera nada. Actúe como una suegra débil y confundida después del tiroteo. Absolutamente, no debe mostrar odio ni sospecha. Si Sofía sospecha que usted sabe la verdad, detendrá sus planes o cambiará el método para deshacerse de usted de inmediato. Tragué saliva, sintiendo un escalofrío por la espalda. Vivir con la persona que le hizo daño a mi hijo y además tener que sonreírle. Y lo más importante, enfatizó el señor González, levantando su dedo índice, no debe comer ni beber nada que ella le dé. Pero no puede negarse directamente. Acéptelo. Busque una manera de esconderlo o desecharlo. Y lo más importante, tome una muestra de esa comida en secreto. Me dio un puñado de pequeñas bolsas de plástico especializadas y algunos tubos de ensayo de plástico con tapas herméticas. En cuanto tengamos pruebas de que la comida contiene veneno, junto con esta grabación, y atrapemos a Javier entregando la sustancia, no tendrán escapatoria. Entonces, les sacaremos la verdad sobre la partida de Mateo. Tomé las bolsas de plástico y las guardé cuidadosamente en un compartimento secreto de mi bolso. Respiré hondo y asentí. Lo haré. El taxi me llevó de regreso a la residencia cuando ya atardecía. El sol poniente teñía de rojo las paredes de piedra, haciendo que la casa pareciera sangrar. Antes, cada vez que veía este tejado rojo familiar, sentía una extraña paz. Ahora, no era diferente a la guarida de una bestia salvaje. Pagué al taxista y me paré frente a la gran puerta. Mi corazón latía desbocado en mi pecho. Esto no era volver a casa. Era entrar en un escenario mortal, donde el más mínimo error en la actuación podría costar la vida.
Esa noche, la lluvia torrencial típica de la región tropical cayó sobre el tejado de la mansión con un sonido estruendoso. El ruido de la lluvia ahogaba el canto de los grillos, creando una cortina de sonido ruidosa pero aislante. Estaba sentada en mi habitación leyendo un libro, aunque en realidad estaba aguzando el oído para cualquier movimiento, cuando llamaron a la puerta. «Mamá, ¿puedo entrar?». La voz de Sofía era tan dulce que se me puso la piel de gallina. Respiré hondo, ajusté mi expresión facial y dije con voz débil: «Adelante, hija». La puerta se abrió. Sofía entró, llevando una bandeja de plata. El aroma embriagador de la sopa picante de camarones llenó la habitación. Era un plato que antes me gustaba mucho, pero hoy su olor me daba náuseas. Vi que comiste poco en la cena. Me preocupaba que tuvieras hambre, así que fui a la cocina a prepararte esto. Sofía dejó la bandeja de sopa sobre la mesa y sonrió amablemente. «Cómela mientras está caliente. Tiene mucho ajo y chile. Es bueno para el resfriado». Miré el tazón de sopa de color naranja rojizo. Los camarones frescos flotando en la superficie parecían muy apetitosos, pero sabía que detrás de esa apariencia deliciosa se escondía la guadaña de la muerte. «Gracias, Sofía. Qué atenta eres», dije, tratando de que mi voz no temblara. Sofía no se fue de inmediato. Se quedó allí, jugueteando con el dobladillo de su ropa, mirando el tazón de sopa y luego a mí, instándome a comer. Entendí que quería verme tragar esa poción venenosa con sus propios ojos. Levanté el tazón, me lo acerqué a la boca y fingí soplar. El olor picante me invadió la nariz. Tomé la cuchara, saqué una cucharada y me la llevé a los labios. Justo en el momento en que la cuchara tocó mis labios, fruncí el ceño y dejé el tazón sobre la mesa. Oh, olvidé tomar mi medicina para el estómago. Me abracé el estómago, haciendo una mueca. «Sofía, ¿podrías bajar a buscarme el frasco de medicina en el armario de la cocina?». Lo olvidé allí. Sofía pareció un poco molesta, pero no podía negarse a una petición tan razonable. Asintió a regañadientes. «Sí, claro. Iré a buscarla. Recuerda comerla enseguida». Apenas la espalda de Sofía desapareció tras la puerta, me levanté de un salto. Ya no había rastro de debilidad o lentitud. Saqué rápidamente la bolsa de plástico y el tubo de ensayo que había escondido en el bolsillo de mi suéter. Mis manos temblaban, pero apreté los dientes para calmarme. Vertí casi toda la sopa en la bolsa de plástico, la até firmemente y la metí profundamente dentro de mi almohada. Luego, usé la cuchara para untar un poco de caldo en el borde del tazón y un poco en mis labios para simular que había comido. Todo tomó menos de un minuto. Rápidamente me senté de nuevo en la silla, jadeando. Cuando Sofía regresó con el frasco de medicina, el tazón de sopa sobre la mesa estaba casi vacío. Al ver el tazón vacío, los ojos de Sofía se iluminaron con una alegría salvaje que trató de ocultar. Sonrió, una sonrisa de vencedora. «Estuvo rica, mamá». «Deliciosa, hija. Picante y me calentó todo el cuerpo», respondí. Esa noche, aprovechando que todos dormían, llevé sigilosamente la bolsa de sopa al balcón trasero y la dejé caer para el jardinero, que en realidad era un detective encubierto del equipo policial, escondido entre los arbustos. Los resultados llegaron al amanecer del día siguiente. Recibí un mensaje del señor González. Era solo una línea, pero con el peso de 1000 kilos. Positivo para arsénico. Concentración extremadamente alta. Suficiente para acabar con un adulto en unas pocas horas. Casi al mismo tiempo, el equipo de vigilancia envió un informe al centro de mando. Su cámara de largo alcance había capturado una imagen nítida la noche anterior. En la puerta trasera de la residencia, Javier le entregaba sigilosamente a Sofía un pequeño frasco negro. Susurraron entre ellos y luego se separaron rápidamente. Todas las piezas encajaban. Las pruebas materiales, la sopa envenenada y las pruebas visuales, la transacción del veneno, estaban en manos de la policía. La orden de arresto urgente se firmó de inmediato. A las 9 de la mañana, Sofía estaba desayunando en el comedor, disfrutando tranquilamente de su café y esperando la noticia de mi repentino fallecimiento en mi habitación. No tenía idea de que la fatalidad estaba llamando a su propia puerta. La gran puerta de la mansión fue derribada. El equipo de operaciones especiales irrumpió como un torbellino. «¡Policía! ¡Nadie se mueva!», Sofía gritó, dejando caer la taza de café que se hizo añicos en el suelo.
Intentó huir por la puerta trasera, pero ya era demasiado tarde. 2 policías corpulentos se abalanzaron sobre ella y le torcieron los brazos a la espalda. El frío sonido de las esposas se cerró sobre las delicadas manos que habían preparado veneno para su suegra. Al mismo tiempo, a través de una notificación de la policía, supe que en un motel de mala muerte en las afueras, Javier también fue capturado mientras dormía. Ambos fueron llevados a la comisaría de inmediato. Me paré en la escalera, presenciando toda la escena. Cuando se la llevaban, Sofía levantó la vista y me vio. Su mirada pasó del horror al odio absoluto al verme allí de pie, sana y fuerte, mirándola con una frialdad glacial. Lo entendió todo. Había perdido. Fueron llevados a la sala de interrogatorios. Se me permitió observar detrás de un espejo unidireccional. A mi lado estaba el señor González. Sofía y Javier fueron separados en habitaciones diferentes, pero su táctica fue idéntica. Ante pruebas irrefutables, sabían que no podían negar el intento de hacerme daño. Javier, el cobarde, fue el primero en confesar, esperando clemencia. Sí, yo le di el veneno, gruñó Javier, con el sudor perlando su frente. Pero no le he hecho daño a nadie. La vieja no ha fallecido. Yo solo proporcioné la sustancia. En la habitación de al lado, Sofía, después de un rato de llantos y forcejeos, también bajó la cabeza y confesó. La odio, siseó Sofía. Ella controla toda la fortuna. No quiero seguir viviendo como una nuera mantenida. Solo quería que partiera de una vez. Sin embargo, cuando los investigadores golpearon la mesa, presionándolos sobre la partida de Mateo hace 3 años, ambos criminales cambiaron de actitud. Se volvieron extrañamente tranquilos, como si hubieran ensayado este guión de antemano. ¿Mateo? Sofía levantó la cabeza, se secó las lágrimas, su voz astuta. Mi esposo falleció en un accidente de incendio. Ustedes, la policía, lo concluyeron así, ¿no? No porque haya cometido este error ahora me van a acusar falsamente de algo del pasado. Yo no le hice daño a mi esposo. Javier también se encogió de hombros, con aire de delincuente. ¿Hace 3 años? ¿Dónde estaba yo entonces? Creo que de cacería en la selva del sur. No tengo nada que ver con ningún incendio. ¿Tienen pruebas? Las cenizas se enfriaron hace 3 años. No intenten culparme. Me paré detrás del cristal, agarrando el marco de la puerta con tanta fuerza que me sangraron los dedos. Admitían el intento de hacerme daño, un delito no consumado, porque sabían que las pruebas eran abrumadoras, pero negaban rotundamente el crimen atroz contra Mateo. Conocían muy bien la ley. El intento de hacer daño solo conlleva una pena de prisión limitada, pero el plan organizado, prender fuego para ocultar un cuerpo, la sentencia es cadena perpetua, sin libertad condicional. Estaban negociando, aceptaban ir a la cárcel por un tiempo para salvar sus vidas, y la fortuna que habían obtenido del seguro de mi hijo. El señor González se volvió hacia mí, negando con la cabeza con impotencia. Señora Elena, lo siento mucho. La grabación de audio de antes solo tiene una frase ambigua. No tiene suficiente peso legal para condenarlos por el caso de Mateo. El expediente del incendio de entonces es muy escaso. La escena fue completamente destruida por el fuego. No quedan muestras para volver a analizar. Sabemos que lo hicieron, pero no podemos probarlo ante un tribunal. Sentí un zumbido en los oídos. Frente a mí, la imagen de Sofía sonriendo con desdén en la sala de interrogatorios era como una puñalada en el corazón. La justicia se había cumplido a medias. Yo había sobrevivido. Los malvados habían sido capturados. Pero el alma de mi hijo aún no descansaba en paz. Él seguía allí, en mi doloroso recuerdo, con una partida injusta, oculta por las cenizas del tiempo. Verlos admitir con descaro el intento de hacerme daño solo para obtener una sentencia reducida, mientras la injusta partida de mi hijo sigue enterrada por falta de pruebas, me retuerce el corazón de indignación. La ley necesita pruebas, pero la conciencia humana necesita la verdad. ¿Acaso ese crimen atroz de hace años se desvanecerá en el olvido? ¿Hay alguna manera o algún milagro que pueda hacer que estos criminales confiesen? Díganme lo que piensan en los comentarios. Los días siguientes transcurrieron en un punto muerto asfixiante. El policía González había hecho todo lo posible. Publicó avisos de recompensa en todos los periódicos, estaciones de radio e incluso en panfletos pegados en los barrios obreros. La recompensa era enorme.
suficiente para que un ciudadano común en México cambiara su vida. Pero la única respuesta que obtuvimos fue un silencio aterrador. El tiempo había borrado demasiadas cosas. Los testigos habían olvidado. Las pruebas se habían convertido en cenizas. Día tras día, iba a la comisaría. Me sentaba en la dura silla de madera del pasillo, desgranando las cuentas de mi rosario, murmurando oraciones a la Virgen de Guadalupe. Pedía un milagro para que la justicia no quedara sepultada bajo el polvo del tiempo. Pero día tras día, la esperanza en mí se extinguía como una vela al viento. En un momento, pensé en rendirme. Quizás Dios había dispuesto que solo fueran castigados por el intento de hacerme daño, y la deuda de sangre con Mateo tendría que esperar a otra vida. Sin embargo, justo cuando estaba más desesperada, el milagro realmente ocurrió. No llegó con un halo de luz brillante, sino en la forma de un joven delgado, vestido sencillamente con una camiseta descolorida y unos vaqueros gastados. Entró en la comisaría una tarde, con aire tímido, apretando algo pequeño en la mano. Se presentó como Mario. Mario fue conducido al despacho del señor González. A mí también me invitaron a entrar. El joven puso sobre la mesa un viejo USB, con la carcasa de plástico algo amarillenta. «Señor inspector», dijo Mario, con la voz temblorosa de nerviosismo, «vi el panfleto de la recompensa. Yo creo que tengo lo que necesitan». El señor González frunció el ceño, tomó el USB y lo examinó bajo la luz. «¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver con el incendio del almacén de hace 3 años?» Mario tragó saliva y comenzó a contar su historia. Hace 3 años, era estudiante de último año. Alquilaba un cuarto en un viejo edificio de apartamentos justo enfrente del almacén donde trabajaba Mateo. En ese momento, estaba haciendo su tesis sobre un sistema de vigilancia de seguridad inteligente llamado Smart City. Para probar mi algoritmo, instalé una cámara de alta resolución en el balcón de mi cuarto, apuntando directamente a la calle y al área del almacén de enfrente, explicó Mario. Dejé la cámara grabando continuamente durante todo un mes para recopilar datos para mi análisis. Después de defender mi tesis, me gradué y me mudé a otro lugar. Borré los datos de mi computadora, pero antes había hecho una copia de seguridad de todo en este USB, y lo tiré en una caja de cartón con libros viejos. Hizo una pausa, mirándome con una expresión de disculpa. Durante todos estos años, me olvidé por completo de su existencia. Hasta ayer, mientras limpiaba el trastero, lo encontré. Y cuando vi las noticias sobre el caso, sentí curiosidad y volví a ver el día en que ocurrió el incendio. La habitación quedó en completo silencio. Sentí que el aire a mi alrededor se espesaba. Un USB olvidado en una caja de libros viejos. El proyecto de tesis de un estudiante pobre. ¿Fue el espíritu de Mateo el que lo guió para conservar esta prueba? El señor González conectó inmediatamente el USB a la computadora. El zumbido del ventilador de la computadora sonó como la cuenta regresiva del destino. Mis manos se aferraron al borde de la mesa, empapadas en sudor frío. En la pantalla apareció una carpeta. El señor González hizo clic en el archivo de video con la fecha de hace 3 años. La pantalla se quedó en negro por un momento, y luego apareció la imagen. Aunque era de noche y estaba filmada desde arriba, gracias a las luces de la calle y a la buena calidad de la cámara, todo se veía tan claro como el día. El reloj del video marcaba las 11:30 de la noche. El área del almacén estaba desierta. La puerta enrollable del almacén estaba ligeramente entreabierta, con una luz amarilla que se escapaba desde el interior. Allí era donde mi Mateo todavía estaba trabajando diligentemente. Luego, de la oscuridad, aparecieron 2 figuras. Contuve la respiración. Aunque la imagen era en blanco y negro, reconocí esa forma de caminar de inmediato. Era Sofía, y caminando a su lado no era otro que Javier. No iban con las manos vacías. Javier llevaba 2 grandes bidones de plástico de 20 litros. Incluso a través de la pantalla podía sentir el peso de la muerte contenido en esos 2 bidones. Miraron a su alrededor sigilosamente, y luego Javier rápidamente roció el líquido de los bidones alrededor de la base de las paredes del almacén, rociando también las cajas de madera apiladas afuera. Sofía hacía de vigía, con aire impaciente, señalándole con el dedo los lugares más inflamables. Me tapé la boca, conteniendo un grito de dolor que amenazaba con salir. Estaban rociando gasolina, estaban convirtiendo el lugar de trabajo de mi hijo en un horno crematorio.
Después de vaciar los 2 bidones, Javier arrojó los envases vacíos a un rincón oscuro. Sacó un encendedor de su bolsillo. En la pantalla, una pequeña llama brotó de su mano. Javier arrojó casualmente el encendedor al charco de gasolina. El fuego se encendió violentamente, extendiéndose rápidamente por toda la puerta del almacén. La luz de las llamas iluminó una esquina de la pantalla, mostrando claramente los rostros de los 2 criminales. No había miedo ni remordimiento en sus caras. Sofía incluso tiró de la mano de Javier para que retrocediera, observando cómo las llamas devoraban la puerta enrollable con una fría satisfacción. Luego se dieron la vuelta y se alejaron a paso rápido, dejando que el fuego voraz se desatara a sus espaldas. Y lo más doloroso, lo más terrible, es que vi que la puerta enrollable, la única salida, había sido completamente bloqueada por el fuego. Mi Mateo, mi niño, todavía estaba adentro. El video terminó cuando las llamas habían envuelto todo el cuadro. Me derrumbé. «Dios mío, hijo mío», grité, un grito que me desgarró las entrañas. El dolor que había intentado enterrar durante 3 años estalló como una presa rota. Lloré, no con lágrimas silenciosas, sino con los lamentos de una madre que presencia el cruel plan contra su hijo. El señor González y Mario se apresuraron a sostenerme. El inspector, ese hombre de hierro, también tuvo que apartar la cara, secándose discretamente una lágrima. «Señora Elena, cálmese, cálmese», dijo el señor González, con la voz quebrada por la emoción. «Aquí está, esto es, la prueba irrefutable. Ningún abogado, ninguna fuerza podrá salvarlos ahora». Levanté la cabeza temblando, mirando la pantalla de la computadora detenida en la imagen de Sofía y Javier, dándose la vuelta ante el fuego. La justicia divina tarda, pero llega. Planearon meticulosamente. Borraron todo rastro de la escena del crimen. Actuaron como una viuda desconsolada durante 3 años. Pensaron que su crimen había sido reducido a cenizas por el fuego, enterrado para siempre en la oscuridad. Pero no contaban con que, en un cuarto de alquiler al otro lado de la calle, un estudiante pobre, por un trabajo de clase accidental, lo había grabado todo. Ese pequeño USB sobre la mesa ahora pesaba más que 1000 toneladas de oro. Era la voz de Mateo desde el más allá. Era la espada de la justicia que Dios había puesto en mis manos. Me arrodillé en el frío suelo, tomé la mano del joven Mario y la llevé a mi frente. «Gracias. Gracias por traer a mi hijo de vuelta». Mario, nervioso, con los ojos enrojecidos. «Señora, no haga eso. Solo hice lo que era correcto». Me levanté, secándome las lágrimas. La debilidad se había ido con la emoción. Ahora, dentro de mí, solo quedaba una determinación de acero. Me volví hacia el señor González y dije, cada palabra clara y articulada: «Inspector, haga que paguen por su crimen». El señor González asintió, con los ojos ardiendo de determinación. «Se lo prometo. Mañana mismo se emitirá la orden de procesamiento adicional por el delito de daño organizado. No volverán a ver la luz del sol como personas libres». Salí de la comisaría. Afuera ya había oscurecido por completo, pero extrañamente ya no sentía miedo de la oscuridad. El juicio se celebró en una bochornosa mañana de verano. El sol caía directamente sobre los escalones de mármol blanco del Palacio de Justicia, tan brillante y fuerte como si quisiera quemar toda la falsedad que se escondía. Dentro de la sala de audiencias número 1, el aire era denso. Olía a barniz de madera vieja y al sudor de la multitud curiosa que había venido a presenciar. Me senté en la primera fila, reservada para la familia de la víctima. En mis manos, cerca de mi corazón, tenía una foto de Mateo. Hoy, mi hijo llevaba una camisa blanca, sonriendo amablemente en el marco negro. Le susurré: «Mira conmigo esta última escena, hijo». En el banquillo de los acusados, Sofía y Javier estaban con la cabeza gacha. Ya no quedaba nada de la arrogancia y la elegancia de la distinguida nuera de antes. Sofía, con el uniforme gris de prisionera, parecía demacrada, envejecida 10 años. Su pelo estaba revuelto, sus ojos hundidos y oscuros por el insomnio. Y Javier, el cazador que una vez trató la vida humana como basura, ahora estaba encogido, temblando como un animal acorralado. El juicio fue más rápido de lo que esperaba, porque ante el peso abrumador del USB y las pruebas forenses irrefutables, todas las defensas eran inútiles.
El fiscal, un hombre con una voz que retumbaba como un trueno, comenzó a leer la acusación. Cada frase, cada palabra que leía, era como un martillazo clavando los clavos en el ataúd que enterraba los crímenes de los dos malhechores. Ante el tribunal, una a una, las verdades crudas y crueles fueron reveladas. El motivo del crimen no fue un amor ciego, sino una codicia sin fondo y deudas de juego abrumadoras. Javier confesó que, 3 años antes, él y Sofía se habían involucrado en una red de apuestas clandestinas a gran escala. La deuda ascendía a millones de pesos, y los capos de la mafia amenazaban con acabar con ellos. En su desesperación, a Sofía se le ocurrió un plan cruel: dañar a su esposo para cobrar el enorme seguro de vida que Mateo había contratado. «Necesitábamos dinero», respondió Javier en voz baja cuando el juez le preguntó por qué eligieron quemar viva a la víctima. Sofía dijo que el fuego era la mejor manera. El fuego borraría todas las huellas, y la policía pensaría que fue un accidente laboral. Así, el seguro pagaría más rápido. Sentí un nudo en el estómago. Mi hijo, el hijo devoto que amaba a su esposa y a su familia por encima de todo, a sus ojos no era más que un número, un boleto para salir de sus deudas. Después de que Mateo partió, Sofía recibió el dinero del seguro, pagó la deuda de Javier, y ambos comenzaron una vida de despilfarro en la oscuridad. Pero el dinero se acaba. Una vez que el juego se mete en la sangre, hasta una montaña de dinero se agota. Pasaron 3 años, y el dinero ganado con la sangre de su esposo fue derrochado en casinos y fiestas libertinas. Y cuando los bolsillos se vaciaron, la codicia resurgió. Esta vez, su objetivo era yo. Sofía confesó ante el tribunal. Su voz se quebró, entrecortada pero sin ocultar un cálculo frío. Mi suegra, la señora Elena, tiene muchas propiedades, tierras, joyas y una gran herencia de su familia. Javier estaba siendo perseguido por los acreedores de nuevo. No teníamos otra opción. Pensamos que ya era mayor, que su partida era ley de vida. Si ella partía, yo, como su nuera y tutora legal de mi madre, tendría el control total del patrimonio. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Susurros y maldiciones se oyeron entre el público. El juez tuvo que golpear el mazo repetidamente para restablecer el orden. Me quedé inmóvil, las lágrimas rodando silenciosamente por mis mejillas, cayendo sobre el cristal del marco de la foto de Mateo. Así que eso era. A los ojos de mi nuera, yo no era una madre, sino una mina de oro andante que debía ser explotada, y si era necesario, podía ser eliminada en cualquier momento. El vestido rojo, la sopa de camarones, todo eran solo herramientas para llevar a cabo su vil plan. El receso para deliberar terminó. El juez presidente, un hombre de pelo cano con un rostro tan severo como el de una estatua sagrada, se puso de pie para leer la sentencia. Toda la sala se puso de pie. El silencio era absoluto, solo se oía el lento zumbido del ventilador de techo. En nombre de los Estados Unidos mexicanos, el tribunal sentencia. La voz del juez resonó, firme y decidida, llegando a cada rincón del alma de los presentes. A la acusada Sofía y al acusado Javier, por el delito de daño organizado con las agravantes de motivo vil y medios crueles en el caso de la víctima Mateo, y por el delito de intento de daño contra la señora Elena. Hizo una pausa de 1 segundo, su mirada afilada fija en los dos que temblaban en el banquillo. Se les impone la pena máxima del Código Penal: cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. El martillo de la justicia golpeó la mesa de madera. El sonido seco puso fin a todos los crímenes, cerrando un capítulo trágico en mi familia. Sofía se desplomó en el suelo, gritó y lloró desconsoladamente, extendiendo la mano hacia mí como si suplicara un perdón tardío. Pero ahora, entre ella y yo no solo había la distancia de una barrera legal, sino el abismo de la condición humana. La policía arrastró a los 2 criminales fuera de la sala, el sonido de las cadenas chocando, el pesado arrastrar de sus pies desapareciendo tras la puerta de hierro. La sala de audiencias se fue vaciando. Yo seguí allí sentada, abrazando la foto de Mateo. Sentí un peso quitarse de mis hombros. La roca invisible que había oprimido mi corazón durante 3 años, y especialmente durante los últimos días de terror, finalmente había sido removida. Acaricié suavemente el rostro de mi hijo en la foto. «Se ha hecho justicia para ti, Mateo», susurré. Las lágrimas caían, pero una sonrisa se dibujaba en mis labios. «Los que te hicieron daño han pagado.
descansa en paz. A partir de ahora, nadie podrá hacernos daño a ti ni a mí. Afuera, el sol seguía brillando, pero al salir del juzgado, sentí una brisa fresca. Era la brisa de la libertad, de la liberación. Levanté la cabeza, respiré hondo el aire limpio del cielo libre. Mi batalla había terminado. Ahora era el momento de seguir viviendo, viviendo también por la vida inacabada de mi hijo. Los días posteriores al juicio, la mansión se sumió en un silencio inusual. Ya no había el ir y venir de la policía, ni los flashes cegadores de los reporteros, ni las risas falsas de Sofía. La tormenta había pasado, dejando un cielo despejado pero inmensamente vacío. Esta mañana me levanté más temprano de lo habitual. El sol de la mañana de la meseta mexicana se filtraba a través de las hojas de las palmeras del patio, proyectando manchas de luz danzantes sobre las baldosas. Preparé una infusión de hierbas, me senté en el porche y observé en silencio las bugambillas de color rosa púrpura meciéndose con el viento. Me sentía aliviada, pero una leve melancolía persistía, la tristeza de una vencedora que no tiene a nadie con quien compartir la victoria. De repente, el sonido de las ruedas de una maleta sobre el suelo llegó desde la escalera. Me di la vuelta. Era la señora Lupe. Llevaba con dificultad su vieja maleta de cuero, gastada en las esquinas, el único bien que trajo consigo cuando se mudó aquí hace 3 años. La señora Lupe vestía su ropa más sencilla, con la cabeza gacha y los ojos hinchados de tanto llorar en los últimos días. Se acercó a mí, dejó la maleta en el suelo, sus manos ásperas entrelazadas y temblorosas. No se atrevía a levantar la vista para mirarme. «Señora Elena». La voz de la señora Lupe era ronca, entrecortada como si algo le obstruyera la garganta. Yo, con su permiso, me voy. Dejé la taza de té sobre la mesa y fruncí ligeramente el ceño. ¿A dónde va? Aún no se ha recuperado del todo. La herida del hombro todavía necesita curas. La señora Lupe negó con la cabeza enérgicamente. Las lágrimas comenzaron a caer sobre sus viejos zapatos de tela. No me atrevo a quedarme más. No tengo cara para mirarla, y menos para aceptar su amabilidad. Yo soy la madre de un demonio. Rompió a llorar, un llanto que estalló en el silencio. Es mi culpa. Soy una desgraciada. La traje al mundo, la crié, pero no supe educarla para que fuera una buena persona. Dejé que se convirtiera en una persona codiciosa, cruel, que le hizo daño a su hijo, y luego intentó hacerle daño a usted también. Yo estoy tan avergonzada, Elena. Si me quedo aquí, al verla, solo veo mis culpas acumulándose como una montaña. La señora Lupe se cubrió la cara y lloró desconsoladamente. Su cuerpo se encogió, pequeño y lamentable. Se culpaba a sí misma. Se atormentaba por los pecados cometidos por su hija. Me levanté y me acerqué a ella. Miré la maleta vieja y destartalada, y luego a la mujer sufrida frente a mí. Sabía que no tenía a dónde ir. La casa del pueblo la había vendido hacía tiempo para darle dinero a Sofía para pagar deudas de juego. Sus parientes también se habían distanciado. Ahora, su única hija, su último apoyo, había sido condenada a cadena perpetua. Si salía por esa puerta, la señora Lupe se convertiría en una persona sin hogar, sola y desesperada en medio de una vida dura. Y lo más importante, sabía que la señora Lupe era inocente. Su codicia por el vestido rojo ese día fue solo la ingenuidad de una persona pobre que nunca había visto un tesoro en su vida. Nunca tuvo la intención de hacerme daño. Tomé sus manos temblorosas, estaban heladas y callosas. Señora Lupe, levante la cabeza y míreme, dije, con voz suave pero firme. La señora Lupe levantó lentamente la cabeza. Sus ojos viejos y llorosos se encontraron con los míos. Esperaba un regaño o un rechazo, pero no. Usted no va a ninguna parte, dije. Guarde esa maleta. La señora Lupe me miró con los ojos muy abiertos, asombrada. Pero mi hija le hizo daño a su hijo. Quería hacerle daño a usted. Sofía es Sofía, y usted es usted. Apreté su mano un poco más fuerte para darle calor. Cada uno es responsable de sus actos. La ley ya ha castigado a Sofía. ¿Y usted? Usted es solo una madre desafortunada, igual que yo. Suspiré, mirando hacia el jardín bañado por el sol. Ambas somos madres que han perdido a sus hijos, señora Lupe.
Mi hijo yace bajo tierra fría. Su hija entierra su juventud entre 4 paredes de una prisión. Al final, usted sufre más que yo. Porque mi hijo partió con honor, pero su hija vive con una reputación manchada para siempre. La señora Lupe rompió a llorar de nuevo, pero esta vez fue un llanto de alivio, de comprensión. Se tambaleó como si fuera a arrodillarse para agradecerme, pero la sostuve a tiempo. No haga eso, negué con la cabeza. Mire esta casa, es demasiado grande y demasiado fría. Soy vieja, ya no tengo hijos. Vivir sola con estas paredes sería muy triste. Quédese aquí, no como una invitada, sino conmigo. Seremos amigas en la vejez, nos apoyaremos mutuamente, tendremos a alguien con quien hablar por la mañana y por la noche, iremos juntas a la iglesia, cocinaremos juntas. ¿Qué le parece? La señora Lupe me miró, sus labios temblaban sin poder hablar. En sus ojos vi una gratitud infinita y una esperanza recién encendida. Usted tiene un corazón de Dios, Elena. Yo no sé cómo podré pagarle. Con que viva sana y feliz, será suficiente pago. Abrí los brazos y abracé a la señora Lupe. 2 mujeres viudas, 2 madres que han sufrido mucho, abrazándose en el salón de la antigua casa. Sus lágrimas mojaron mi hombro, y mis lágrimas cayeron sobre su pelo canoso. No más odio, no más distinciones entre ricos y pobres. Solo quedaba el calor humano, disipando la frialdad de la traición y la muerte. Esa tarde, la señora Lupe y yo fuimos juntas a la cocina. Ella me enseñó a hacer tortillas de maíz a mano al estilo tradicional de su pueblo, y yo le enseñé a preparar el tipo de té aristocrático que me gusta. Risas suaves llenaron el aire, mezcladas con el alegre tintineo de los platos. La casa pareció despertar de una larga pesadilla. Los fantasmas del pasado fueron empujados hacia atrás, dando paso a la luz del perdón y la sanación. Me senté junto a la ventana, observando a la señora Lupe regar con esmero las macetas del balcón. Canturreaba una vieja canción popular mientras lo hacía. Sonreí, sintiendo una paz extraña en mi corazón. Esta vida, aunque cruel, si sabes abrir tu corazón, siempre puedes encontrar un refugio para el alma. Al cerrar este tormentoso diario, quiero dedicar las últimas líneas a ustedes, quienes han seguido mi viaje lleno de lágrimas. La historia de mi familia ha concluido, pero sus duras lecciones siguen siendo válidas. Tuve que pagar un precio demasiado alto para aprenderlas, y espero que nunca tengan que cometer los mismos errores. A quienes son y serán madres. Amén. Pero no ciegamente. A menudo se nos enseña a sacrificarlo todo por la familia, a ser tolerantes y pacientes. Pero recuerden, la tolerancia no significa consentir, y la confianza no significa bajar la guardia. Mantengan sus límites personales, una intuición aguda. No se apresuren a entregar todos sus bienes, las llaves de su vida, a sus hijos cuando ustedes mismas no estén realmente seguras. Ámense a sí mismas primero, porque solo cuando son fuertes pueden proteger a sus seres queridos. No dejen que su bondad se convierta en presa fácil para el aprovechamiento, incluso si esa persona es un familiar. A los hijos, no dejen que el dinero los ciegue, y no dejen que extraños los manipulen para que le den la espalda a su familia de origen. Mi hijo, Mateo, era un buen hombre, pero su inocencia y falta de cautela ante una esposa cruel le costaron la vida. Cuando te casas, tienes una pequeña familia que construir, pero nunca olvides a la gran familia de la que vienes. Sé inteligente al elegir a tu pareja. La persona que te acompañe toda la vida debe ser alguien que valore tus raíces. Si esa persona siempre intenta crear divisiones, habla mal de tus padres o codicia los bienes de tu familia, ten cuidado. No esperes a que sea demasiado tarde como Mateo, que partió con dolor sin entender por qué fue traicionado. Y finalmente, quiero compartir con ustedes la lección sobre la codicia y la naturaleza humana. La codicia es un veneno dulce. Comienza con pequeños deseos, un vestido bonito, algo de dinero para pagar una deuda, pero si no se sabe dónde parar, quemará toda la conciencia. Sofía y Javier, por codicia de dinero, se convirtieron en criminales. La señora Lupe, por un momento de vanidad, casi pierde la vida. Pero miren, ¿qué obtuvieron al final? Prisión, vergüenza y un arrepentimiento tardío. El dinero se puede recuperar, pero la integridad y la vida humana no. Nunca cambien su conciencia por bienes materiales,
porque el precio a pagar será la paz de toda una vida. Si se sienten inseguros en su propia casa o notan señales extrañas en las personas que los rodean, no ignoren su intuición. Atrévanse a enfrentar, a buscar la verdad y a protegerse. No se queden en silencio, no aguanten, porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que una mentira endulzada. Deseo que sus hogares sean siempre el lugar más pacífico, donde reine el amor y no el cálculo. Y si llega la tormenta, espero que tengan la fuerza para superarla y la compasión para sanar, como lo hacemos estas dos ancianas, apoyándonos mutuamente en el ocaso de nuestras vidas. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propias casas? Honestamente, me pregunto, si estuvieran en mi situación, ¿qué harían? ¿Se quedarían en silencio para mantener la paz? ¿O alzarían la voz y lucharían para recuperar su voz? Me encantaría escuchar sus pensamientos sobre esta historia en mi canal o cualquier sugerencia que nos ayude a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. En este momento, dejaré las dos historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que les sorprenderán. Gracias por quedarse conmigo hasta este momento. Si esta historia les ha llegado al corazón, denle a me gusta, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse lo que viene.